bienvenidos a todos una vez más. Vamos a estar hablando sobre los aspectos favorables del desarrollo del campo artístico en los niños. Los artistas infantiles siempre tienen una serie de situaciones que son bien interesantes de analizar. Entonces voy a invitar a Mónica que se una a nuestra conversación. Mónica es psicóloga con especialización en psicología educativa. ¿Cómo estás, mi Moni? Bien, un poquito nerviosa por el tema de la conectividad, todos los retos que ahora tenemos de estar conectados y de hacer esto como un poco más virtual, pero bien, gracias a Dios, todo bien. Sí, dame un segundo, voy a hacer algo acá antes de empezar. Pero bueno, mientras yo hago aquí, si quieres te vas presentando, cuéntanos qué haces, Ajá. a qué te dedicas, cuál es tu especialidad, cuál es tu función dentro de la escuela. Sí, bueno, pues buenas noches para todos. Me alegra que me estén acompañando en este espacio. Saludo a mis compañeros de trabajo, saludo a algunos profesores que veo ya conectados, a estudiantes, padres de familia, personas que pues no tenga el placer de conocer, pero que estén interesados en el tema. Me alegra mucho pues que hayan sacado un poco de tiempo entre tantas cosas que tenemos que hacer en el día a día para poder estar acá. Espero que sea un tiempo productivo. Y pues bueno, mi nombre es Mónica Zambrano, yo soy psicóloga, soy especialista en psicología educativa. Por cosas de accidentalidad, podría llamarlo yo, llegué a Casa de Cultura porque mis habilidades artísticas son pocas, pero totalmente amante al arte, amo el sector del arte, de los artistas, la Casa de la Cultura, es un espacio muy lindo en el que llevo trabajando 7 años. Y pues bueno, Juli, tú me dirás por dónde iniciamos. Tú Bueno, no. mandas acá. No, pues la idea es que empecemos hablando un poquito de un área que tal vez no es muy conocida en este tiempo para la gente y es el área de bienestar. ¿Sí? Uh-huh. Quiero que me cuentes, ya sé que llevas, y pues te conozco porque llevas varios años al frente Sí. del área de bienestar de la EFAC, y pues cuéntanos un poquito cómo funciona el área, qué hace esta área, y qué puede la gente encontrar cuando de pronto consulta esta área dentro de la escuela. Bueno, el área es nueva a comparación del tiempo que tiene la Casa de la Cultura. Ahorita tenemos más o menos 32 años, y no estoy mal de tener nuestra Casa de Cultura en el municipio. Y el área inicia en el 2013 bajo la dirección de Patricio Triviño. En ese entonces había una coordinadora que se llamaba Tatiana Rentería, y es ella quien como pedagoga encuentra el espacio en decir que se requería un profesional bien desde el área de la salud o bien desde las áreas de sociales, como la sociología o demás, para entrar a intervenir en algunos casos porque pues trabajábamos con seres humanos, necesitábamos algún tipo de intervención desde esta área. Desde allí hicimos como un diagnóstico, se han hecho cosas interesantes, hay otras por construir, pero podría resumirlo así como general, que hemos logrado pues desde ese entonces hacer un proceso de evaluación de desempeño de todos nuestros docentes, aproximadamente para el 2020, si no estoy mal, hay como 102 profesores, más de 2.000 estudiantes tiene esta escuela. Entonces digamos que somos un contexto bastante amplio, más grande que un colegio. Y pues esto hace que haya muchas dinámicas de convivencia, muchas relaciones interpersonales que tengamos que entrar a poner un poquito como el granito de arena para que todo funcione mejor. También nosotros trabajamos el tema de bienestar de los profesores. Nuestros profes son OPS y digamos que están como en la nube de muchas cosas. Somos profes, pero no pertenecemos a la modalidad formal del Ministerio de Educación. Estamos más como ligados al Ministerio de Cultura, pero pues eso no deja de valer como su rol de maestros. Nosotros les festejamos el Día del Maestro, a final de año hacemos alguna actividad de convivencia que nos haga sentir como importantes y relevantes para cerrar ciclos y abrir nuevos a inicio de año. También hacemos un proceso, creo que es el más importante y por el cual Tatiana identificaba que era importante tener esta área de bienestar porque pues es diferente. En un colegio el área de bienestar es la orientadora, quien hace actividades, fomenta actividades culturales, fomenta actividades deportivas, pero en este caso nuestro contexto es cultural.
Entonces aquí el tema de bienestar es diferente. Aquí no es mi rol como tal, está en el proceso de acompañar y ser el puente de comunicación entre el profe, el estudiante y el administrativo. Para ser pues, entidad pública necesitamos cumplir con una serie de requisitos. Y por otro lado, diría que algo que es relevante para el área es fortalecer todo el proceso de acompañamiento en los procesos de la salida, porque pues manejamos menores de edad, nuestro 50% de la población es menor de edad y requerimos hacer unos protocolos de salida, sobre todo para garantizar pues la protección de los derechos de los menores. Eso es como a grande modo el área de bienestar. Bueno, también sé que a veces intervienes en situaciones en resolución de conflictos o conciliación, o también haces como la mediación en estas situaciones. ¿Cómo te ha ido, cómo se presentan este tipo de situaciones dentro de la escuela y cómo el departamento o el área de bienestar intervienen en ellas? Bueno, hasta cierto momento lo que hacemos es un rol bastante conciliador. Nosotros intentamos en la medida de lo posible, pues no son dilemas graves que permiten que por medio de una conciliación le enseñemos al padre de familia, le enseñemos al estudiante, porque somos un proceso de formación, que hay muchas cosas que por medio de la comunicación podemos llegar a acuerdos o hasta qué punto decir no estoy de acuerdo contigo, pero respeto el punto de vista. Entonces, en muchas de estas situaciones lo hacemos procesos conciliatorios y si ya es algo pues que veamos que se requiere de otras entidades quienes entren a trabajar, hacemos las remisiones pertinentes de acuerdo a los casos, de acuerdo a si es un menor de edad, si es un adulto mayor, si el problema está incluido dentro de la escuela de formación o si más bien el estudiante o el padre de familia necesita una orientación frente al qué hacer en la situación que se esté presentando. Pero sí, digamos que ese tema del que tú hablas es un día a día y por lo que digo, pues somos más de 2000, la convivencia, si en una casa donde son 3 o 4 puede existir algún dilema convivencial, imagínate en una escuela donde están tantos artistas y no porque el artista sea conflictivo, sino porque es más sensitivo, el tema emocional está muy relacionado a su actuar y a su comportamiento como tal. Bueno, antes de iniciar con el tema, quisiera invitar a las personas que están conectadas a que puedan reaccionar. En la parte inferior derecha pueden encontrar un corazoncito. Si a usted le gusta lo que estamos hablando, lo invito a que le dé corazoncito. Y otra cosa importante es que si quiere que le respondamos alguna pregunta, tal vez dentro de la charla no vamos a estar respondiendo preguntas consistentemente, pero vamos a tener un espacio. Aquí entre nos vamos a tener un espacio para responder preguntas. Entonces, en la parte de abajo, al lado de la casilla de comentar, aparece un icono de signo de pregunta. Usted ahí puede escribir sus preguntas y nosotros vamos a recibir esas preguntas y vamos a estar resolviendo algunas inquietudes de las que ustedes puedan tener. No las hagan en los comentarios porque en la medida en que vamos hablando, pues se van perdiendo las preguntas y es difícil a veces retomar alguna pregunta que nos pueda quedar en el camino. Pero si tiene alguna pregunta, hágalo ahí en la sección de pregunta, ¿sí? Entonces, bueno, entremos en materia porque yo sé que la gente quiere quiere escuchar sobre lo que queremos hablar de este tema. Yo soy padre de familia, yo tengo una niña de 6 años y tengo una bebé que hoy exactamente está cumpliendo un año. ¿Sí? Un añito. En el desarrollo del campo artístico, pues en el caso de los niños y los que somos papás, como papás, ¿cómo podemos saber que nuestros hijos tienen alguna inclinación hacia las artes? O sea, ¿cómo podemos identificar ese patrón o esa habilidad que puedan tener ellos? Bueno, yo te podría responder, Juli, que absolutamente todos los niños tienen inclinaciones artísticas. Y te voy a explicar por qué, lo voy a justificar trayendo mi cráneo, mi cerebro. Oh, wow. Mi cerebro, como el de todos, está dividido por hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Aparte, digamos que cada uno cumple una función, que ya lo vamos a hablar, pero lo ideal es que nosotros tengamos un equilibrio y una interconexión entre ambos cerebros, entre ambos hemisferios. Existe una estructura dentro del cerebro que se llama cuerpo calloso y el cuerpo calloso se encarga de
interconectar esto, hacer que esto se conecte y que cada hemisferio que tiene una función específica pues genere un equilibrio. Todos los seres humanos tenemos predominancia hemisférica, todos, pero no quiere decir que aunque tengamos una predominancia, de todas maneras cada uno cumpla alguna función. Resulta que nosotros hacemos este proceso, o nuestro cerebro se madura en este proceso sobre los 23 a los 25 años. Y empieza este proceso a desarrollarse hasta los 7 años. Es decir, o sea, que yo hace poquito terminé mi proceso, porque yo todavía soy un chiquis. Vamos a ser buena gente. Sí, Juli, hace poquito lo terminaste. Y bueno, los niños entonces menores de 7 años no tienen esta facultad, su cerebro todavía está en proceso de maduración y su cerebrito, el hemisferio izquierdo está por un lado y el hemisferio derecho está por el otro. ¿Qué hace el hemisferio izquierdo, para resumírtelo y que pues esto sea un poquito más práctico? Es el encargado del tema racional. Nosotros los adultos somos muy racionales. Nosotros nos comunicamos por medio del lenguaje verbal. Yo en este momento estoy diciendo algo y el cerebro de ustedes está recibiendo esta información y procesándola y trabajándola inmediatamente. Los niños no. Los niños trabajan más sobre el hemisferio derecho. El hemisferio derecho es muy emocional, es muy integrador, todo lo cogen literal. Reciben mucho la información por medio de tu lenguaje no verbal. Si tú quieres decirle, yo también tengo una chiquitica, para los que no conocen de mi vida, tengo una chiquitica de 1 año y medio, y para él es más importante la palabra, no es tan importante como mis gestos, porque para ellos su cerebrito, su desarrollo, su hemisferio derecho está ahorita supremamente activo, y es la manera en que se comunica con nosotros. Y coincidencialmente los artistas tienen predominancia en el hemisferio derecho. Ellos tienden a tener mayor dominancia con el derecho. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Que si el derecho es el que se encarga de las emociones, es el que se encarga de todo el proceso de comunicarme y expresar lo que yo siento, lo que yo pienso, y lo desarrollo a partir de los 7 años, pues todos estos chiquitos hay que empezarles a desarrollar estas inclinaciones artísticas. Existe algo que se llama la poda sináptica, y la poda sináptica es que tú desde chiquito, en la primera infancia, porque dicen que es tan importante, porque es el cimiento que tú haces para lo que vas a aprender más adelante. Si tú de pequeño tuviste alguna conectividad con el tema de los idiomas, aunque no haya sido tu fuerte, pero generaron como ese aprendizaje en ti, posiblemente cuando seas grande, lo que hace el cerebro es empezar a como decir, bueno, lo que se aprendió hasta los 6, 7 años, porque mi cerebro no puede seguir agrandándose tanto por tanta conectividad, entonces yo voy a empezar a cortar qué me sirve y qué no me sirve. Y si yo los primeros años introduzco en mi hijo o lo estimulo a que tenga procesos de aprendizaje del arte, pues lo que estoy desarrollando en él es que más adelante toda esta potencialidad hemisférica derecha esté muy buena, esté nutrida, y cuando yo llegue a mis 25 años yo pueda hacer esto, una conectividad íntegra y equilibrada entre ambos cerebros. Ok, entonces estamos hablando de que parte de todo esto también tiene una razón de ser el desarrollo fisiológico de las personas. Y yo pues lo que te entiendo, para ver si entendí bien, y pues si de pronto podemos nuestra clase de neurociencia. En nuestra clase de neurociencia, parte de lo importante dentro de este proceso también es la estimulación que como papás podemos brindarle a nuestros hijos a través de recursos que podemos acercar a ellos o que podemos hacer que ellos ignoren, ¿sí? Entonces, sí. de ahí también parte el hecho del interés del padre en el desarrollo de alguna de las habilidades de los niños. Pues sí, claro. Si tenemos en cuenta que los niños tienen muchas habilidades, pues uno siempre como papá siempre como que quiere orientarlos hacia alguna de las áreas. En este sentido, cuando nosotros pensamos en estimular a nuestros hijos con la base artística, ¿cuál sería para nosotros un consejo válido para que esta estimulación no se convierta en un tormento para el niño y que nosotros como papás también tengamos
como un entendimiento de la asimilación que está haciendo el niño frente a la estimulación que yo hago. ¿Sí me hice entender? Creo que al final hablé como enredado. Un poquito, pero a ver, vamos a desglosar. Pensemos en el rol de padres. Si yo estoy aquí explicando que nuestro cerebro, nuestro hemisferio derecho es el encargado de integrar todo este procesamiento de información artística, yo lo que tengo que hacer es un proceso de estimulación, pero creo que eso va como ligado como a la alimentación y como absolutamente todo lo que tiene que ver con el niño. Tú a medida que vas trabajando con tu hijo, lo vas llevando a que él explore algo, a que él identifique algo, pues de acuerdo a sus reacciones y demás, tú te darás cuenta hasta qué momento puedes llegar a que eso sea algo interesante para él y no. Pensémoslo en la alimentación. Yo empiezo a saber que, bueno, yo tengo que tener claro que no le puedo estar dando a mis hijos dulce, galguerías, desayunando con bonjour, almorzando con Doritos y comiendo con Alpinet, estoy inventando, porque no le va a favorecer. Así mismo pasa con el cerebro, o sea, yo tengo que empezarle a dar cosas a él que yo sienta que van a ser productivas. Pero a medida de las reacciones que mi hijo vaya teniendo con eso, pues empezaré a trabajar sobre qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Pero para mí, en lo que yo veo, por lo menos los niños menores de 7 años, no creo que alguno te vaya a decir que el tema artístico no le gusta. Que algunas áreas sean, digamos que de mejor interés para él, puede que sí, a algunos pues les gusta más pintar, a otros les gusta más bailar, a otros les gusta más la música, pero lo importante es desarrollar la parte artística, no importa desde qué área, sino que desarrollen la parte artística, y creería que este sería como una abreboca para hablar un poco sobre cuál es la importancia del desarrollo artístico en los niños. Sí, yo creo algo que me llama la atención de pronto viendo noticias estos días, o también viendo la clase de pequeños grandes artistas que tuvimos el martes en Conectados con la Sí, Cultura. se alcanza a ver algo. eh, creo que esto tiene mucho que ver también con el ambiente en el que se desarrolla, ¿sí? O sea, el desarrollo artístico también tiene que ver con el ambiente de casa, porque de una u otra manera, pues uno ve a los niños que aparecieron en el programa y uno dice, fue madre, yo empecé a tocar piano y este niño lleva un año tocando piano y mire ya lo que toca, y yo puedo llevar 5 años y no he llegado a lo que, pues tiene que también ver con el ambiente en el que se desarrollan. Es como una integralidad que se vive ahí, ¿sí? ¿Tengo Sí, razón? hace parte de lo que nosotros hagamos como padres. Y esto sí nos tiene que quedar muy claro, y es que tu hijo será el producto de lo que tú hagas con él. Para de contar, y eso hace que tú seas el responsable de lo que hagas con tu hijo. El producto de lo que es tu hijo hace parte de lo que tú como padre de familia hiciste el acompañamiento. Hay un estudio que hizo la Fundación Merani en el que cuenta, ellos hicieron como un estudio del intelecto de los niños latinoamericanos, y ellos identificaron que los niños colombianos hasta los 5 años su coeficiente intelectual al parecer era más alto que el resto de los niños latinoamericanos. Pero cuando ingresaban a una institución educativa se empezaron a dar cuenta que el coeficiente intelectual disminuyó en comparación al resto de niños latinoamericanos. Posiblemente pues este estudio lo que generó fue pues una controversia y un debate frente a cuál es nuestro sistema educativo en Colombia, pero lo bonito del estudio era contar que nuestros niños colombianos tienen un abanico de posibilidades porque nuestra cultura es bastante diversa. Nosotros aquí somos desde el guarachero del Caribe hasta el más espiritual y amante de su naturaleza como lo es el Amazonas. Entonces, toda esta gama de posibilidades hace que el niño tenga muchas formas de muchas formas de investigar, de saber qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Y es importante que el padre de familia esté haciendo este acompañamiento. Porque los quisimos invitar a hablar acerca del desarrollo artístico, porque nosotros, los adultos, necesitamos empezar a reconocer cuál es la importancia del desarrollo artístico. Mira lo que hace el desarrollo. Para mí, el arte
Para mí el arte es la integración total de un cerebro. Para mí el arte es el camino que tú tienes para llegar a activar el cerebro de tal manera que puedas empezar a fortalecer la inteligencia emocional. Y nuestras emociones es algo, Juli, que tú desde que naces hasta que mueres están contigo. Y también hacen que toda memoria, digamos, todo recuerdo que tú tienes, tú lo relacionas a una emoción. Yo me acuerdo cuando esto pasaba, yo era tan contento, yo no sé qué, mi mamá era tan triste cuando le pasaba eso, porque tú todo lo relacionas con la emoción. Y en el colegio no nos enseñan a trabajar la inteligencia emocional. En ninguna parte nos enseñan, ni siquiera nuestros padres, digamos, que tienen las habilidades para decir, bueno, hoy la clase es, vamos a trabajar inteligencia emocional. Y eso lo permite el arte. Piensen, por ejemplo, en un ingeniero que tenga los títulos de la vida, máster, doctorado y demás, y que sea la persona que tome decisiones en una empresa. Si esta persona no tiene inteligencia emocional, posiblemente va a llegar el momento en que la ira o en alguna emoción negativa haga que tome malas decisiones. Y por más estudios que haya tenido, su aspecto personal puede hacer que sus espacios sociales no sean los mejores y pues eso dañe toda su vida. Entonces creería que este es un aporte bastante importante que hace el arte. Y bueno, y si lo bajamos a un contexto un poco menos romántico de la inteligencia emocional, podríamos hablar también desde la psicología que el arte aporta en todos los aspectos cognitivos, todo el proceso de atención. Tú cuando tienes a tu hija en ballet, y todos los padres de familia que tienen a nuestros niños en nuestra escuela o en escuelas privadas, les garantizo como psicóloga que ustedes están trabajando en sus niños procesos de atención, de concentración, de memoria, empiezan a trabajar el tema de motricidad fina y motricidad gruesa, coordinación y otros procesos que son más importantes como la toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, Juli, si Boris llegara y te dijera, tome esta hoja en blanco y dibújeme algo, ¿tú qué pensarías? Apenas te dan esa instrucción. Dibújeme algo, ¿qué dibujaría yo? ¿Qué No sé. dibujaría? Entonces, nada más esa pregunta hace que tú empieces a tomar decisiones. Y el proceso de tomar decisiones es de aquí y es un proceso cognitivo que es bastante grande, que a veces en las entrevistas de trabajo te dicen, te califican si tú sabes tomar decisiones o no. Y eso no lo enseñan en ningún lado. Entonces, yo podría decir que las habilidades artísticas permiten ese tipo de conceptos. Tú tienes que empezar a decidir por saber si quieres dibujar un carro, por si quieres dibujar un árbol, por si quieres dibujar un conejo. Y a partir de esa decisión que tú tomas, vas a empezar a tomar otro tipo de decisiones. Si quiero que mi lineecita vaya hacia abajo o vaya hacia arriba. Entonces, todo ese tipo de cosas hace que tú tengas un ejercicio emocional, cerebral bastante activo. Ahora, esto lo relaciono con el tema de las artes plásticas, pero si nos vamos a otro lado como la literatura, que genera en los niños un proceso de imaginación bastante lindo, bastante creativo, si lo llevamos a un tema de música, si lo llevamos a un tema de danzas, de teatro, pues los niños aquí son un tipo de capacidades que si me pongo a hablar por cada área nos puede dar aquí las 24 horas del año. Pero lo ideal es demostrar que el tema artístico genera en los niños un proceso de disciplina muy bonito. Yo, La disciplina se maneja sobre todo con el tema del hábito, pero cuando tú ya tienes un gusto por las cosas, no sé si tú nos quieras contar como padre de familia, hasta donde ya de pronto Sofía te decía, papá, recuerda que hay clases, o ese gusto que hace que la niña ya empiece a identificarse con algunas cosas que porque se entra en su mundo hace que los niños sean los que se incentiven a trabajar este tipo de cosas, que mientras que los padres la pueden ver como una ocupación del tiempo libre, el niño sí lo puede ver como una oportunidad para sentirse bien. me parece muy importante tres cosas que has dicho y pues quiero resaltarlas. Una es
el tema de la inteligencia emocional, o sea, la capacidad de identificar, de procesar y de poder dar una respuesta frente a alguna situación que puede ser de toma de decisiones, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. La otra es la sensibilidad que pueden ejercitar los niños, o sea, pueden hacerse sensibles frente a situaciones, frente a sonidos, a colores, ¿sí? Despiertan una sensibilidad diferente. Y pues rescato, de pronto no lo nombraste literalmente, pero creo que el artista tiene una capacidad de interpretación, ¿sí? De interpretación frente a las oportunidades que puede encontrar dentro del caos. Es parte del ejercicio de un artista plástico, por ejemplo, o de un músico, que a veces se O de mete un en su estudio, audiovisual. o de un audiovisual, que Total. encuentra en el caos a veces una oportunidad creativa, o sea, encuentra en medio de las situaciones difíciles una oportunidad para echar mano de eso, y pues yo a eso lo considero como la capacidad de interpretación. Es lo mismo que hace un músico frente a la partitura. Una cosa es lo que dicen las notas musicales o la notación, pero otra cosa es la interpretación que puede dar el músico frente a lo que está leyendo. Lo mismo que hace un literato cuando lee una poesía, o lo mismo que puede hacer, no sé, diversas artes, un bailarín de ballet o un bailarín de danza folclórica contemporánea. Yo creo que esa capacidad de interpretación es algo que también nos generan las artes, ¿sí? Como esas tres habilidades que hemos mencionado, bueno, y muchas más que tú mencionaste, se vuelven relevantes en este tiempo de aislamiento para que nosotros podamos orientar a los niños que están hoy en casa y que no han podido salir de casa a tener su ejercicio artístico normal, tradicional, como podríamos decirlo? ¿Cómo esas tres habilidades nos pueden ayudar a nosotros como papás a rescatar una oportunidad para enseñarles algo a nuestros hijos en este tiempo? Bueno, yo voy a tomarme un tiempo para hacer un paréntesis como así de grande por ética profesional, porque pues al ser psicóloga hago parte de la salud mental de los hijos. Y pues antes de eso quiero hablarles un poco del tema del COVID. Todo el mundo nos los ha dicho, las noticias, el vecino, tu familiar y demás. Eh, Te habla que el COVID pues ha sido un proceso bastante difícil para todos, y yo lo podría resumir en tres. El primero, la inestabilidad económica, en que tienes poquitos ingresos y tienes bastantes deudas, que eso en ti ya genera un estrés. Segundo, generas también, ha generado en ti el COVID un cambio total de hábitos. O sea, Mónica estaba acostumbrada a levantarse a tal hora, rápido, la hija, el esposo, desayunemos rápido, nos vamos para el trabajo, a las 5 de la tarde nos devolvíamos y manteníamos una activación total bajo un hábito de muchos años. Y de repente nos dicen, no, es que todos para su casa, y miren a ver cómo se organizan y organicen sus tiempos y sus hábitos de buena manera. Entonces, claro, eso genera en uno como una inestabilidad grande. Y el tercero es pues sencillamente el tema de COVID, saber que tienes una enfermedad muy cercana, que es de fácil contagio, que puedes morirte muy fácilmente por este tipo de enfermedad que todavía no tiene cura, y que hasta el proceso de muerte es bastante cruel, porque si te vas a morir te mueres solo dentro de un hospital, porque no tienes la posibilidad de estar acompañado por un familiar y demás. Entonces digamos que estas tres cosas generan en nosotros un estrés grande, generan en nosotros tensiones de todo tipo, y nuestros hijos que trabajan mucho con el hemisferio derecho y que no pueden estar pensando las cosas como tú las piensas como adulto, pues lo que estás haciendo con él es mostrarle entregarle toda esa atención, y a eso le tenemos que prestar bastante atención. A los niños hay que explicarles, así creo que mañana cumplimos 3 meses de cuarentena, tenemos que explicarles muy bien qué es lo que pasa con el COVID, y tenemos que hacer la tarea. O sea, realmente hay que preguntarnos, y yo les pregunto a ustedes como padres, y me encantaría que participaran, ya que tengo la oportunidad de leerlos, en saber ustedes cómo han trabajado el tema con sus hijos. Ustedes a sus hijos les han explicado qué significa el COVID. Hay muchos psicólogos, y yo entro en línea con ellos, que consideran que aunque los niños no son los más vulnerables de adquirir o de
que esto sea pues algún factor bastante riesgoso para ellos el contagio del COVID, sí pienso que el COVID, los niños son los más vulnerables a nivel psicológico para comprender lo que está pasando. Por ejemplo, así sencillamente alguien me puede decir, no, sí, yo ya hice la tarea, yo ya le expliqué a mi hijo qué es lo que pasaba con el COVID y yo ya cumplí con mi tarea. Tú, Juli, en enero, cuando en las noticias contaba que el COVID estaba en China, tenías un pensamiento acerca del COVID, ¿cierto? Sí, Pensabas algo. Cuando nos dijeron que nos teníamos que entrar a nuestras casitas por 3 días, que era el simulacro, ¿pensaste algo diferente del COVID? claro, ya uno lo siente más cerca, o sea, ya uno Ok, siente que ya lo involucra a uno. ok. A final de abril, cuando ya no te diste cuenta que no eran 3 días y que ya habían pasado mes y medio, ¿tenías una concepción diferente del COVID? Sí, yo creo que ya en ese tiempo uno estaba como el TikTok que grita por la ventana, algo así. O sea, ya uno tenía como esa idea en la cabeza. Vale, ¿y hoy tienes otro pensamiento del COVID, siendo 17 de junio? Sí, claro, sí, hoy. Pues creo que en mi caso ha sido como una evolución también como para entender las dinámicas. O sea, yo creo que la asimilación de cambios de dinámicas fue lo más difícil en mi caso. O sea, como cambiar el hecho de que ya no me puedo El hábito. mover tranquilamente. Es una Ujú, dinámica que cambia, es un hábito que cambia y eso fue ujú. lo más complejo de asimilar. O sea, de pronto me demoré como un mes en tratar de asimilar la idea de que no puedo ir al supermercado, si quiero ir al supermercado hoy, o si tengo que ir a hacer una vuelta al banco, me toca esperar a que sea pico y cédula para ir a hacerla al banco porque no me atienden, Ujú. ¿sí? Cosas así. Claro. Entonces, si en ti ha cambiado tanto que tú tienes este hemisferio más desarrollado y que puedes trabajar más acerca de él y que posiblemente tu concepto ha mejorado o ha cambiado sencillamente porque tú lees tú escuchas una noticia, tú lees un periódico, tú hablas con tu esposa, tú te apoyas en una iglesia, es decir, hay muchas cosas que varían en ti y que tú puedes procesar la información. Si a los niños constantemente no les estamos preguntando qué piensas acerca de esto, cómo te sientes acerca de esto, y damos por hecho, es que mi niño es muy pilo y sí, él ya dice que cuidado me contagio, y damos por hecho entonces que ellos ya saben todo lo del COVID, estamos fallando. Y si estamos hablando que el arte es el medio de comunicación, es el puente de comunicación para trabajar la inteligencia emocional, no estamos siendo congruentes entre sentarnos con nuestros hijos sin tener un gran apoyo en ellos y reconocer qué es lo que sienten, reconocer qué es lo que piensan, en que me están diciendo por un lado que cuidado porque tengo que tener cuidado en no contagiarme, pero por otro lado estoy viendo que mi papá o mi mamá está saliendo a la calle, entonces ¿qué puede estar pasando con ellos? ¿Será que se van a contagiar? Todo tiene que ser muy claro para los hijos y esto lo podemos hacer por medio del arte. Hay una psicóloga muy pila que ahorita está radicada en Estados Unidos que hizo un libro que se lo compró la Secretaría de Salud que se llama COVID Book. Y ella con ese COVID Book lo que hizo fue dar un instrumento para que los padres le enseñaran a sus hijos qué era el COVID. Porque se estaba identificando que los padres de familia hasta ahorita estaban apoyándose en el COVID para amenazar a sus hijos y manipularlos a que fueran. Se me están cayendo los auriculares. Entonces, hay papás que están diciendo, si no te portas bien, acuérdate que puede venir el COVID. Ese tipo de cosas tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos porque podemos generar traumas en nuestros hijos. O sea, Tenemos que el dar COVID es el nuevo coco. O sea, el nuevo coco es el COVID. algo así. Entonces tenemos que tener mucho cuidado nosotros cómo estamos trabajando el tema emocional con nuestros hijos y qué mejor que el arte sea una herramienta para hacerlo. Si yo no tengo el dinero para comprar mi hobby book o si no me interesa y me gusta mejor dibujar con mi hijo, pues sentémonos y hablemos y dibujemos entre los dos qué es el hobby. Porque es que el niño no tiene que entrar en una interlocución contigo. O sea, tu niño cuando es pequeño y tú le preguntas cómo te fue en el colegio, el niño no te dice, bien, papá, me fue divinamente, imagínate que la profe me dijo esto y me pasó esto con Sofía. No, los niños te dicen, bien, sí, ajá, porque ellos no tienen ese proceso, o digamos que su lenguaje no está ahorita caracterizado por un lenguaje verbal totalmente de crear toda una conversación amplia contigo. Los niños contigo se comunican por medio del juego
Qué chévere que por medio de todos estos procesos que nos enseñan, por ejemplo, los profes de teatro, aprendamos a hacer un juego de roles entre los niños para yo comunicarme con mi hijo y llegar a saber el que está sintiendo, el que está pensando. Y bueno, así hay múltiples herramientas que me encantaría de pronto que los profesores, los jefes de área me ayudaran como a comentar qué podríamos hacer, qué herramienta artística podríamos hacer para trabajar algo que ahorita está de moda y que por mucho tiempo tristemente lo va a estar así. Uno Por lo es, menos y dos, disculpa, te sí. interrumpo un poquito. Hablando de las herramientas, hay una de las sesiones de conectados que tuvimos, estuvo la profe Viviana Parra, Uh-huh. con la profe Paola, que ellas son pues dos áreas diferentes, hicieron una unión interdisciplinar para construir textos. Y pues lo que Paola invitaba era, o lo que Paola invitaba a través de un autor era como a hacer una narrativa. Y lo que Vivi Uh-huh. compartió fue como la forma en la que podían dibujar y crear una historia a través de esa narrativa con dibujos sencillos. Eso podría ser una buena herramienta en este tiempo para poder generar una interacción con nuestros hijos frente al tema del conflicto, de la pandemia. A mí, por lo menos, en mi caso, en mi casa, nos pasó algo hace un mes. Estábamos conectados, había una amiga que tengo en mi Instagram, una persona que sigo, que hizo un live con varios niños de personas reconocidas y preguntándoles, bueno, ¿cómo ha sido el COVID para ti? No, el COVID para mí ha sido esto, esto, esto y esto. Cuando se acabó el live, Sofía estaba con los ojos llorosos. Entonces nosotros le preguntamos, ¿por qué te pasa? Y ella nos empezó a hablar, no, pues me siento así, mira, o sea, siento que esto nunca se va a acabar, me da miedo. Y pues fue una oportunidad que tuvimos para hablar con ella y para afirmarle también algunas cosas. Excelente. Pero pues son espacios que se generan como esporádicamente. Qué bueno que Uh-huh. tengamos una intencionalidad real en hacer este tipo de espacios de manera más consistente. Es necesario hacerlos. Si nosotros queremos trabajar en nuestros niños la inteligencia emocional, y si nosotros nos comprometemos y hemos venido trabajando, posiblemente nos estén viendo varios padres de familia de la Casa de la Cultura y digan, sí, el arte es lo importante, pero entonces ya estamos viendo importante para qué. En ese importante para qué tenemos que trabajar el tema. Nosotros muchas veces decimos qué pereza, estamos aburridos, no queremos ver más noticias, ya nos vamos a olvidar de todo eso porque nos saturamos. Pero eso no quiere decir que entonces nuestros hijos, como yo estoy saturada, mi hija está saturada, ¿no? Porque es que tu hija constantemente te está evaluando, constantemente te está observando, constantemente está escuchando a los adultos lo que está pasando y no estamos haciendo estos espacios de comunicarnos, de tranquilizarlos, de decirles que todo está bien y sobre todo también en todo está bien es por medio del ejemplo. A mí, yo no sé si ponerme a reír o llorar cuando nuestro alcalde tiene que salir a mostrar cómo tiene que hacer que la gente, por favor, éntrese a su casa, por favor, cuide su salud, cuide la salud de sus hijos. Entonces yo digo, estos padres de familia que le pueden estar enseñando a sus hijos, que no pueden estar en la calle, que no pueden salir a jugar, que no pueden tener espacios de socialización, pero mientras tanto yo le estoy enseñando a saltarme la norma, a que le digo que va a estar seguro, pero mientras tanto estoy yo inseguro en la casa. Entonces no, ese tipo de cosas hay que saberlas manejar. Ahora, no todos los niños lo perciben de la misma manera y no todo es decir, con diferentes edades hay que saberlo manejar. Lo importante de todo esto es que para el niño quede muy claro que es el hobby, que cómo se relaciona, cómo lo puedes relacionar, es como una gripa, te empieza a oler la gargantica, acuérdate que cuando te da gripa te da tos, a veces te da fiebre, no tienes ganas de comer, pero no hay que llegar a más grandes explicaciones si son chiquitines. Si son más grandes, pues obviamente uno empieza a inyectarles un poquito más de conocimiento para que ellos empiecen a tener conciencia. El hábito de estarse lavando las manos, el hábito de estar precavidos y de cuidarnos y de saber que nosotros nos amamos y nos debemos cuidar, pues es supremamente básico. Cuando tu hijo ya esté emocionalmente estable y sepa que aunque estamos todos viviendo una situación difícil, pero que papá o mamá o el cuidador, mi tía, mi abuela, mi hermana, mi primo, mi padrino, están aquí conmigo,
De ahí en adelante sí podemos empezar a hablar de hagamos actividades artísticas, apoyemos el tema, aprovechemos los espacios para estar juntos, pero si esa tarea no se ha hecho y si no estamos constantemente comunicándonos por medio del hemisferio derecho de nuestros hijos, pues creo que cualquier actividad queda en el check de sí cumplí, sin buscar realmente el objetivo de lo que necesitamos. Bueno, la conversación está muy sabor, si es que pasa el tiempo y uno no se da cuenta. Total, súper Nos rápido. nos quedan 15 minutos. Quisiera que abordáramos un tema que es una pregunta que por aquí nos han hecho. La voy a poner aquí en pantalla. Y es el tema de la virtualidad, ¿sí? Dice Karen Vanessa Torres, nos pregunta, ¿qué herramientas podemos usar para mitigar un poco la saturación virtual en los niños, clases y otros? O sea, ¿qué herramientas podemos nosotros usar sabiendo que en este momento nosotros estamos, pues, todo virtual? O sea, todo es virtual. Uh-huh. Como hablábamos fuera de este espacio, que eso afecta a los niños, pues, consistentemente. Pero entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudar a solventar un poquito esa situación con nuestros hijos? ¿Qué herramientas o qué consejos puedes darle a las personas que nos ven a esta hora? Bueno, yo les voy a hablar desde la parte de psicología. Los niños son bastante visuales y en este momento, como hasta ahora estamos organizando nuestros tiempos o nuestros hábitos, es necesario que hagamos herramientas visuales que les permitan a los hijos identificar cómo nos vamos a organizar mientras tanto. Puede ser harto que digan, no, ahora, tras de que tengo que hacer esto, Mónica me está poniendo otra tarea que es jartera, pero es necesario. Podemos coger un cuaderno y podemos dividirlo por días y le vamos a decir a nuestro hijo, Juli, discúlpame que te ponga de ejemplo. Sofi, papá de 8 de la mañana a 10 de la mañana va a estar trabajando mientras que tú vas a hacer esto. Entonces tú colocas unas actividades que son las que tú debes hacer y los niños tienen que comprender que todo tiene un límite y que todos tenemos una responsabilidad en este momento. Yo voy a estar trabajando y tú vas a estar estudiando. A esta hora, que es la hora del almuerzo, nos vamos a encontrar, ¿sí? Es colocarle un esquema visual al niño sobre qué es lo que yo voy a hacer y sobre qué es lo que va a hacer papá y en qué momento del día tan largo que tenemos nos vamos a encontrar. Los horarios pueden ser diversos. Yo aquí voy, aprovechando que solamente hay 29 personas conectadas, voy a contar. A veces en la mañana, aunque tengo teletrabajo en la mañana, no puedo trabajar porque necesito también organizarme con mi esposo. Entonces yo en la mañana posiblemente estoy compartiendo con Delu y mi hora de trabajo sea después de las 5 de la tarde y adelanto todo el trabajo con el que tengo que responder a la alcaldía. Pero es cuestión de organización de tiempos. Necesitamos organizar los tiempos con nuestros hijos. Necesitamos decirles en qué momento nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar para almorzar, nos vamos a encontrar para hacer... que hay 3 cosas que son fundamentales hacer todos los días por salud mental. 1, hacer ejercicio. Y hacer ejercicio no es subirse en la elíptica. Podemos hacer ejercicio con nuestros hijos. Podemos meternos en las clases que Felipe Chacón ha hecho de rumba, de baile, de movimiento corporal, las que ha hecho Paula Francesca también. Y podemos invertir 20 minuticos a que mi hijo y yo, por medio de una herramienta virtual, hagamos algo juntos. Nos conectamos, nos comunicamos, jugamos, hacemos una actividad corporal que nos va a servir y empezamos a equilibrar los tiempos con ellos. Hay otra cosa que también tenemos que hacer y es desde chiquitines enseñarles a nuestros hijos a hacer algo en casa, a barrer, a lavar la loza, a guardar su ropa en la cesta de ropa sucia. Bueno, hay infinidad de cosas. Miren por internet que hay ciertas tareas que dicen de acuerdo a la edad que tiene tu hijo, qué tareas pueden hacer. Entonces, intenten también con sus hijos incluir este proceso porque no solamente es porque ayude, sino que eso también genera unas estructuras cerebrales muy importantes en los niños y aparte nos enseña a trabajar en equipo, a ser cooperativos y empiecen con preguntas tan fáciles como, bueno, en esta casa, ¿qué necesitamos hacer? En esta casa necesitamos bañarnos porque fuchi, todos sin bañarse, no. En esta casa necesitamos almorzar y lavar los platos. ¿Quién se va a encargar de hacer eso?
Entonces empezamos a hacer tareas que no siempre sean las mismas porque se van a cansar y empezamos a manejar este tipo de ejercicios. Y por el otro lado, que es el más importante para mí, es generen actividades artísticas. Pero las actividades artísticas no son imprimir una hoja de Frozen para que mi hija coloree, porque tristemente estamos en una sociedad donde pensamos que las actividades artísticas y deportivas son extracurriculares cuando deberían pertenecer a un currículo. Y no les damos importancia. Nuestras actividades artísticas tienen que tener un objetivo. Si yo voy a hacer algo con mi hija, si le quiero enseñar una coreografía, yo la voy a enseñar, se la voy a enseñar toda la semana y después puedo invitar a alguien a que la mire, la grabo y le digo, miren lo que mi hija aprendió. Si quiero enseñarle una manualidad, pues vamos a tener un objetivo claro toda la semana que vamos a hacer, el paso a paso. Entonces hoy cortamos el papel, mañana lo vamos a pintar, pasado mañana vamos a hacer tal cosa, pero tiene que haber un fundamento, tiene que haber una disciplina. No hay un músico que sea buen músico por tocar una vez, el músico tiene que estar practicando porque si no pierde su encanto. No hay un bailarín que no tenga que ensayar todos los días porque si no pierde su fuerza muscular. O sea, necesitamos ser constantes y sobre todo enseñarles a los padres de familia que el desarrollo artístico hace parte de su proceso y que lo último que tenemos que hacer en la vida es decirles que los vamos a castigar quitándolos de su actividad artística. O sea, eso es como, busquen por favor otra clase de castigos. No podemos hacer que los castigos sean quitarles lo que les gusta, sino favorecerlos en aquellas cosas que los incentiva a desarrollar su cerebro y buscar otras estrategias de castigo. Eso es un tema largo, pero pues es como lo más concreto que puedo decir en el momento. Bueno, voy a hacer un resumen ejecutivo de lo que acabas de decir. De pronto se me escapa algo, tú lo añades. Importante para nosotros, para responder la pregunta que nos hacía Karen de las herramientas que podemos usar, es marcar tiempos, o sea, tener una delimitación de los tiempos en el hogar de manera pedagógica, o sea, de manera diaria. Y que sea visual, tenemos que mostrársela a nuestro hijo. Ok, compartir tiempo de calidad, o sea, tener espacios donde nosotros podamos ejercitarnos físicamente o mentalmente juntos. Que no sea como yo pongo a mi hijo a hacer allá y vaya, entreténgase papito y yo vengo aquí y sigo haciendo lo que estaba haciendo, sino compartir tiempo de calidad juntos. Y la otra es incentivar su desarrollo intelectual, cognitivo, artístico, incentivarlo de alguna manera y no limitarlo como un castigo. O sea, no decirle como, usted no va a pintar más y se porta mal, entonces no pinte. O sea, es como incentivarlos y hacer de eso un espacio. No sé si se me escapa otra cosa. No va a tocar la tuba de Edgar hasta que, mejor dicho, tenga todos los ejercicios de matemática, porque así no sirve. No, eso es imposible. Nosotros no tenemos por qué castigar quitando las cosas de las habilidades artísticas. Es un gran error. Listo. Moni, entonces vamos a hacer algo en estos 9 minutos que nos quedan. Quiero que hagan preguntas. Recuerden, las preguntas se hacen abajo en la parte al lado de comentar. Hay un simbolito de preguntas. Háganos las preguntas por ahí. Voy a responder algunas preguntas que son rápidas, que son, ¿qué días son las clases de Felipe Chacón? Un abracito, los extraño. Esas clases son los sábados a las 2 de la tarde. Los sábados a las 2 de la tarde son nuestras clases de Conectados con la Cultura. Otra pregunta que nos hacían es, ¿cómo podemos incentivar a adultos mayores a desarrollar alguna actividad artística o lúdica? ¿Cómo podemos responderle esta pregunta? Bueno, con el adulto mayor lo que podemos hacer ahorita con todo este tema del COVID es empezar por herramientas que sean fáciles para ellos. Mi abuelita ya cumplió 80 años y ella es una ducha en WhatsApp. En otras herramientas no. Empecemos con las herramientas que son fáciles para ellos. Entonces, por ejemplo, compartamos por el tema de WhatsApp videos en el que sea yoga, en el que sean ejercicios que sean prácticos, que sean de acuerdo a su edad. O sea, tampoco estoy diciendo, yo conozco adultos mayores que son más flexibles que yo, pero empecemos a compartir con nuestros adultos mayores algunas actividades que a ellos les gusten, que estén de acuerdo a sus capacidades y a sus herramientas tecnológicas. Hay muchos adultos mayores que ya manejan WhatsApp, bastantes,
Y si no lo podemos hacer, entonces llamémoslos, preguntémosles cómo se encuentran, si no pueden hacer un ejercicio corporal, entonces contémosles que pueden leer algo, porque todos los ejercicios no solamente son físicos, sino también cognitivos. Con un libro estarían desarrollando su cerebro y haciendo trabajando un elemento artístico. Ok, no sé si tengan más preguntas, es importante. Vamos a dejar estos últimos 5 minuticos que nos quedan para responder preguntas. Entonces, háganos sus preguntas allí. Aquí hay otra pregunta que dice: doctora, ¿el arte, entre ellas la música, es un don que se adquiere por ancestro? ¿Usted qué opina? No. Digamos que pueden haber talentos como Mozart, que sí pueden tener un componente genético. Hay muchas cosas en nuestro desarrollo que sí tienen un componente genético, pero si tú no lo estimulas, pasa lo que les explicaba con la poda sináptica, o sea, simplemente él lo corta y para de contar. Se necesita tener una estimulación total. Hay grandes artistas que no tienen antecedentes ni familiares que han sido artistas, pero de pronto la estimulación que tuvieron con su madre desde la época de la gestación en adelante, pues ha hecho que el niño tenga un buen aprestamiento auditivo, que tenga, bueno, una infinidad de cosas que son importantes para crear estos talentos tan grandes. Hay personas que obviamente uno sí se reconoce, son más talentosas que otras, les cuesta menos tener que estar estudiando una partitura, pero no quiere decir que esté totalmente ligado a la parte genética, eso es combinadito. Ok, no sé si tengan algunas inquietudes o más preguntas. Recuerde, abajo, al lado de la parte de la sección de comentar, aparece un símbolo de preguntitas. Háganos sus preguntas por ahí. Lo que pasa es que si nos las hacen en los comentarios, se va perdiendo y no estamos pendientes de si podemos responderlas o no. Bueno, mientras siguen haciendo preguntas, creo que hoy nos ha quedado claro algo, y es que dentro del desarrollo artístico hay un componente fisiológico importante que debemos aprovechar en los niños, o sea, que debemos aprovechar ese tiempo donde estamos recuperando, o sea, capturando información, donde los niños capturan información y pueden procesarla para llegar a una maduración fisiológica, que era lo que hablabas de la poda sináptica y lo que tú explicaste con el cranium, y que pues a mí me quedó medio claro. Creo que va a tener que estudiar un poquito de neurociencia y todo el tema. Otra cosa es algo que me gustó mucho que hablamos, es el desarrollo artístico nos ayuda a generar en los niños una inteligencia, una sensibilidad y una capacidad interpretativa de las diferentes situaciones que pueden estar viviendo. Pero ninguna de esas 3 habilidades que se desarrollan tienen que dejarse por ciertas y no tener una intencionalidad en poder cultivar cierta información en los niños. Hablábamos el tema del COVID, que no se puede dejar como al aire el tema y como que el niño asimile, sino que tenemos que generar espacios de interacción donde podamos conocer en los niños eso. Otra cosa importantísima que me parece que podemos rescatar es que debemos marcar tiempos en este tiempo de aislamiento para que la virtualidad no se convierta en un clavo, sino que también pueda ser la clave para nosotros crecer. Marcar tiempos y dejárselos claros a los niños de manera visual. Compartir tiempo de calidad donde podamos detenernos y poder compartir juntos una actividad que pueda desarrollarse en conjunto. E incentivar el desarrollo del niño de acuerdo pues a las habilidades que uno va viendo y como que va visualizando en ellos, identificando. Sí. Y eso tienen que también tenerlo, pues ahorita es difícil con el tema virtual, pero siempre tener una comunicación con los profesores. Los profesores son muy hábiles para reconocer este tipo de cosas. Tu hijo le encanta más esto que esto. Hay madres de familia que tristemente colocan a sus hijas en ballet porque les gusta verlas con el tutú. Y son niñas que son extrovertidas, que les encanta hacer otro tipo de cosas y que lo último que quieren escuchar son procesos, aunque sean infantiles, pues que sean clásicos, porque no va con su personalidad.
Entonces sí, enseñarle al niño temas artísticos, escuchando desde lo que a él le gusta y observando muy bien desde lo que a él le gusta. En Casa de Cultura tenemos personas que estudian violín o estudian piano porque el abuelito se quedó con un instrumento con el que él siempre quiso interpretar y no lo pudo hacer, o su abuelito es el mejor intérprete, pero eso a mí no me interesa. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado en este aspecto. O sea, no convertir nuestras frustraciones como padres en las habilidades obligatorias que tienen que tener nuestros hijos, como para encontrar una satisfacción personal, sino ver también el interés que ellos tienen, el interés genuino y tranquilo. Moni, nos quedan 2 minutos. Me gustaría que te despidieras dándole un consejo a los papás para que sea relevante en el desarrollo de las disciplinas artísticas de sus hijos. ¿Qué puede ser relevante para los papás en este momento? 30 segunditos que nos quedan. Pienso que lo más relevante es comprender que esta área, que a veces la subestimamos, está enseñándole a tus hijos a ser personas, está enseñándole a tus hijos a cómo manejar sus emociones, a cómo expresarse, a cómo en un momento de euforia saberlo hacer y saberse comportar, y en un momento de ira también saberlo hacer y aprender a decir estoy triste. Los mayores índices de depresión se han dado porque nosotros reprimimos emociones como el temor, como el miedo, como la tristeza, como la ira. Entonces es enseñarles a nuestros hijos a vivir todas las emociones con todo lo que tenga que ser, pero siempre enseñándoles que deben hacerlo de la mejor manera, expresarlo de la mejor manera, para no tener problemas como de adultos. Bueno, Moni, muchas gracias. Recordarles a todos los que nos ven, esto es un espacio que hemos creado, se llama Entre Nos, y vamos a tener varias conversaciones como estas sobre temas diversos que tienen que ver con el tema artístico. Recordar en nuestras redes, YouTube, EFAC Chía, en Facebook, Amigos de la Cultura Chía, y este es su Instagram, Casa Cultura Chía. Los esperamos en una próxima, Moni. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos. Gracias por compartir el espacio. Volver a tener la oportunidad de hablar en otro momento. Muchas gracias a todos por conectarse. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Te invitamos a darle like a nuestras publicaciones. Déjanos tus comentarios. Y recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Amigos de la Cultura. En YouTube, suscríbete a nuestro canal EFAC Chía. En Instagram nos encontrarás como Casa Cultura Chía. Todos nuestros contenidos los encuentras en nuestras redes sociales. Únete, haz parte de nuestra comunidad.